Bueno, desde muy pequeño, desde casi la edad de 7 años, empecé a dibujar. Y casualmente estaba coincidiendo el triunfo de la revolución y con un carbón dibujé en la pared. Esto fue a 3 años y medio. Dibujé a todos los rebeldes, las montañas, porque vi el proceso en Las Villas. Yo soy de Las Villas, de la provincia de Cienfuegos, y viví en el pueblo de Cruces. Y vi los rebeldes llegar y todo eso. Y ahí uno de los primeros dibujos que yo hice fue ese. Y una caricatura que hacía de Fidel, que copiaba de un dibujante cubano. Después ya fui tomando cursos de dibujo por mi cuenta. La Academia Norteamericana de Dibujo, Interamericana se llamaba. Unas lecciones muy baratas. Y vi un poco de dibujo comercial, que me sirvió de mucho. Vi a mi abuelo dibujaba caballos. Mi abuelo dibujó para los Mambisi. Él me hacía esas historias que no pude comprobar si era cierto. Ya muy viejito, después falleció enseguida. Lo vi dibujando unos caballos y me llamó mucho la atención. Que es bueno cuando los niños ven, yo insisto mucho que les den información para que aprendan el dibujo y se dediquen a ese oficio. A pesar de que hago este trabajo tan simple que es la caricatura, me gradué en la Escuela de San Alejandro, en la Escuela Nacional de Arte como profesor y en el Instituto Superior de Arte en licenciado en gráfica, que es la especialidad que yo escogí entre la pintura, la escultura, aunque manejo un poco también esas técnicas, me dediqué a la gráfica, al grabado exactamente. Cuando comienzo a trabajar en el periódico Palante, esto es muy interesante porque hay personas que se cambian mucho de trabajo, pero a mí me gusta tanto la caricatura que me he mantenido 35 años trabajando en el periódico Palante, porque me gusta mucho este trabajo. Ahí cobré mi primer salario, me gradué de la escuela e inmediatamente, en el año 1976, comencé a trabajar en el periódico Palante. Y hasta la fecha trabajo allí y con mucho entusiasmo y muy contento. Una pregunta muy interesante. La portada del periódico se escoge a oposición. Yo tuve la posibilidad de aprender con los compañeros que ya muchos han fallecido, otros se han retirado, otros siguen por ahí todavía dándome consejos. Los primeros, los fundadores de Palante, trabajé con ese grupo, que ya muchos no están. Wilson, Blanco, Valdés Díaz, dibujantes que venían desde la época de El Zigzag, de las revistas anteriores. Y entonces aprendí mucho con ellos, todas las técnicas estas. Y entonces la portada, precisamente, tiene una técnica. Y yo me fijaba cómo ellos trabajaban eso. Y esa pregunta le digo que es muy interesante porque si observa, la mayoría de las portadas del periódico yo ya las he hecho. Y trabajo mucho en ese tema que es la portada porque me gusta esa síntesis de una caricatura que va a reflejar una idea actual, de momento, muy periodística y en tono satírico y humorístico. Lo he trabajado mucho. Bueno, esto es un tema que los caricaturistas lo hemos trabajado mucho. Es decir que, como usted ve, da motivos de risa a veces. Es una política violenta, porque está dirigida a crear desestabilización, desorden, y no contribuye al desarrollo de un país ni de la relación entre ambos países. Al contrario, es una política grotesca, que tiene una intención, que es la intención de utilizar el dinero, y pensando que las personas solamente se mueven por dinero, y ahí tropiezan con la ideología en Cuba. Porque el cubano es una gente que siempre ha sido muy solidaria, muy patriota, y entonces están en una política totalmente errada. E inclusive han tropezado con uno de los presidentes, si no es el más inteligente, sin que nadie se ponga bravo, que es Fidel, que todas esas políticas que ellos han utilizado se las ha podido batear, y ha logrado que el pueblo vaya adelante y venza todos esos obstáculos. Y una cosa muy interesante, han obligado a los cubanos, además de eso, junto con el bloqueo, que le llaman embargo los norteamericanos, el gobierno, a que desarrollen la inventiva, la iniciativa, la fuerza de voluntad. ¿Entiendes? Más bien es una política dirigida a dañarnos, pero nos ha hecho más fuertes. Eso es verdad. Es importantísimo. Entonces ustedes, los norteamericanos, tengo que reconocerlo, hacen unas caricaturas muy buenas contra su propio sistema.
Yo admiro lo que hacen. Hacen la caricatura, la sátira política muy bien hecha. Y yo los he estudiado porque los caricaturistas nos dedicamos a estudiar todos los tipos de dibujos. Es a veces importantísima una caricatura. Y no quiero que se pongan bravos los redactores. A veces una caricatura editorial resume una gran historia. Y el ejemplo no traje gráficamente aquí. Es una que yo hice de una persona en la Sina y un individuo cubano que quiere abandonar el país, ¿no? Y hay trabas y hay todos los problemas que conocemos. Y sencillamente tiene un globo que dice: no tenemos visas, pero tenemos balsas. Ese globo con esas pequeñas palabras resume toda la idea de la intención en que se está manejando ese asunto de la migración ilegal, y etcétera, etcétera. Bueno, estuvimos trabajando bastante a Reagan, cuando estaba atacando allá en los países árabes, creando toda aquella desestabilización, que estamos en una etapa de desarrollo superior de esa agresividad en estos momentos. Dibujé mucho a Reagan, he dibujado a Lincoln, algunos han hecho caricatura a Lincoln, se ha hecho, a Clinton también lo hicimos caricatura, y por ahí tengo una de Obama que lo han confundido con Osama, que la están en la memoria, después se la puedo pasar, está digitalizada, que esa no se ha publicado. Ya. Difícil, bueno, es que precisamente en lo que yo le hablaba de la escuela y de los estudios, ya muchas veces yo he visto como los norteamericanos lo han resuelto. Esa es una técnica que he utilizado mucho en la caricatura personal. El no inventar y ver mi punto de vista, pero ver también las soluciones que han hecho otros dibujantes. Y entonces veo que hace Abuch, un norteamericano, y digo, mira qué bien lo resuelve. Y ya me va sintetizando rasgos. Y veo también el tema como lo trabaja, ¿no? Cómo le hace la crítica cuando está en una política agresiva o algo, y me sirve también de apoyo. Y otros compañeros de aquí de Cuba que también hacen una síntesis, una solución de una caricatura, y nos sirve para poder solucionar nosotros también. A Clinton le hicimos poca. A los demócratas le hemos hecho menos que a los republicanos. Pero los republicanos nos hemos ensañado un poco más, porque han sido muy violentos. Vamos a ponerle un orden, el mismo que sin ver. Cuando yo más o menos conozco el tema, que es sobre la utilización de los fondos de Estados Unidos en la subversión y en la contrarrevolución, ya yo empiezo, ¿ve? Sintetizo aquí, la mano es un dibujo muy simple, a línea. A veces en esa simplicidad está el mensaje. La mano del imperialismo está entregando una gran cantidad de dinero, ¿no? Y el individuo dice, este es para mí, es grande. Y la bolsita pequeña, este es el que está destinado a la disidencia. Un poquitico, si es que llega algo, ¿no? Eso se desvía. Y yo pienso que se desvía mucho en Miami mismo. Porque más o menos conocemos el tipo de individuo, ¿no? Ese dinero no tiene ningún sentido patriótico, no tiene un sentido serio. Me parece que es más bien un poco de relajo, ¿no? No es serio para nada. Entonces, incluso hay individuos que se prestan por muy poco dinero a hacer un daño grande, como fueron los sabotajes que hicieron recientemente, que murió un joven italiano turista. Eso fue criminal. Enlutó a una familia por $1000, ¿eh? Se vendió muy barato. Y nos hizo pagar muy caro a nosotros el daño que hizo. Aquí ve, en este caso tocando el tema también del dinero, lo que le explicaba. No hemos podido eliminar a Castro. Hay un Pac-Man, un come-come, que está diciendo eso. Y el otro come-come dice, pero sí hemos eliminado los fondos del Tesoro norteamericano. Aquí tenemos la máquina de moler esta, el símbolo que hacemos del imperialismo. Este símbolo es muy interesante porque este símbolo, yo he estado estudiándolo y creo que Torriente, un caricaturista cubano, el primero, muy bueno, hizo un imperialismo con este tipo de características que hace falta. Yo estoy investigando a ver si fue el primero, pero ese es el símbolo que utilizamos, ¿no? El sombrero de la chistera con la bandera. El tipo está en el cerebro de un individuo, que es una máquina, metiéndole el dinero, y el individuo está haciendo su campaña radial con los medios de difusión. Voy a dejar para el final este,
contiene un pequeño paisaje de background de la embajada norteamericana, de la oficina de interés. Simbolizado aquí otra vez el imperialismo, no es una persona en específico, es todo el que se dedica a eso allí. Dice, estos fondos son para los sabotajes en Cuba. El tipo le dice, yes, sir. Yes. Ahora tengo para comprar en la shopping. Ahí va con el dinero. Esa es la sátira que podemos hacer de una situación que parece muy seria, pero cae en el ridículo en este sentido. Y esta, para cerrar. Ja, ja, ja. Tú eras el que quería ver el final de la Revolución Cubana, ¿eh? Pasan presidentes agrediendo y presidentes, suceden presidentes agrediendo a Cuba. Y aquí está la revolución todavía en 50 años. Superando todas las dificultades, dificultades económicas, dificultades de alimentos, dificultades de medicina, que es un dibujo que me faltó por hacer. El individuo le está preguntando, esos fondos son para ayudar a la medicina en Cuba. Y el tipo le está diciendo, no, para prohibir que el gobierno cubano compre medicina. Esa tengo que dibujarla todavía, está sin dibujar. Pues ya casi parece que hay algún negocio por allá con esto, ¿no? Hace mucho tiempo han logrado hacer daño. No solamente el dinero, se han introducido guerra biológica que ha afectado. Niegan las medicinas, hacen campañas subversivas en los medios de radiodifusión y además introducen enfermedades en el ganado, el dengue. Es una historia, ese tema no lo tocamos mucho en el humor porque es un poco violento, ¿no? Dramático. Pero más bien nos quedamos dando la información de cómo se trabaja en este sentido, invadiendo, porque ya se probó que por las armas de Girón fue imposible. Una prueba, un hecho. Bueno, hubo uno que no se me ha olvidado en el año 76, casi comenzando yo, que es unos taxis que habían, pero que siempre evitaban a la gente. Trataban de no llevar a la gente. Y andaban muy rápido, eran unos Chevy argentinos. Y entonces yo dibujé un tipo en el techo del carro que se le ha encaramado a la fuerza. Y le decían mentiras a los pasajeros. Le decían, no, yo voy hacia La Habana, no, yo voy hacia Marianao, para no llevarlo. Y este está subido en el techo y le está diciendo al chofer, ajá, picarón, y dijiste que no venías para el malecón. Ese chiste le gustó, fue una cosa muy simple, pero le dio gracia a la gente. En este caso no es el dibujo político, es la crítica que hacemos. Trabajamos muchos géneros, casi todos los caricaturistas cubanos. Trabajamos muchos géneros en el humor. Trabajamos la editorial, trabajamos la historieta, trabajamos el humor costumbrista, trabajamos la caricatura personal. A lo mejor la misma vida, estas mismas agresiones nos han obligado a esforzarnos más en el trabajo. Y somos... Déjenme mostrarles las historietas, permiso. ¿Puedo seguir mostrando? Bueno, yo traje una pequeña muestra. Aquí tenemos el tema que tiene que ver con el capitalismo violento, los combustibles, los biocombustibles, los alimentos para los automóviles. Un tema que está en este momento, afecta alguna economía de alguien que quiera hacer un negocio con eso, pero hay gente que tiene hambre, necesitan los alimentos. Me gusta el humorismo porque es muy humano, ¿no? Es como el periodismo que hacen ustedes, es como la literatura, como es la poesía. A veces no se logra una risa desbaratada, pero la gente necesita de este trabajo. Y entonces hicimos un esfuerzo, no teníamos ya la ayuda del campo socialista de papel, pero se compra y el Estado trata de que las publicaciones humorísticas, los libros para los niños, todo eso salga. Este es el tema del agua, otro tema que hemos trabajado. Está compitiendo con el dinero y el petróleo, y el agua ha cogido el primer lugar. Aquí está la historieta, una pequeña muestra. Esto es una historieta. Es un cowboy en Japón. Se llama Los Ninjas. En este momento un grupo de muchachos jóvenes con pocos recursos, pero esforzándose, están haciendo una tesis de grado, haciendo una temporada
de estas historietas en dibujo animado en el ICR, que ya creo que están hechas, ¿no? Se han esforzado mucho y lo han logrado. Estas son historietas de varias páginas que se publicaron y ahora están pasando a la televisión y yo estoy muy contento con eso, porque es la primera vez que voy a ver mis dibujos en la televisión animado. Esto sucede lo mismo. Yo he tenido la suerte de observar que recientemente les pasó a los norteamericanos. Yo llevo trabajando en el año 76 el periódico y entonces hay compañeros que quieren tocar un tema que no es conveniente por una serie de razones. Y entonces el periodista debe tener la capacidad suficiente y ser objetivo. En el caso se hacía la crítica de que no podíamos criticar al sistema, criticar las cosas, si se puede hacer junto con la revolución y con el mejor ánimo de ayudar. Y observé que en Estados Unidos empezaron a perseguir a todo el que comunicaba algo de la guerra ilegal contra Irak y contra otros países. Dije, entonces estaban hablando de que los socialistas y los comunistas no tenemos libertad de prensa y ellos la controlan también esa libertad violentamente. Entonces no es tan así, nosotros lo hacemos organizadamente para protegernos. Además de un enemigo poderoso. No podemos hacer el trabajo de ellos, ¿no? Tenemos que protegernos y educar a la gente y enseñarle lo que conviene enseñarle. Y sí le hemos hecho caricatura a todos nuestros dirigentes. Eso es un mito que no se puede hacer. Y las que yo he hecho atrevidas me han dicho, no, esto no, y hasta se han reído los compañeros, pero... Entonces, hemos hecho caricaturas de Fidel, de Raúl, de Lazo, de cantidad de personajes, lo mismo de políticos que de artistas, ministros. Más le molesta la caricatura que le critica un problema a un ministro. Pero eso es un problema del ministro, entonces se queja, o de un jefe. No tiene que ser un ministro, es siempre un jefe de una empresa que no le gusta, le pica. Pues el humor es hiriente. ¿Y has conocido a Fidel alguna vez? Bueno, yo tuve la suerte de que él se dirigió hacia un stand que estábamos montando en un congreso de periodistas, que estábamos montando las caricaturas. A él le gusta mucho y tenemos una foto muy buena que se está riendo con el periódico y una anécdota muy buena. Esta es la que va a ejemplificar que sí nosotros hacemos caricaturas de ese tipo. Estamos en un congreso de periodistas y hay un momento jocoso que se para una muchacha a una mujer y le dice, comandante, ¿usted no se acuerda cuando usted me cargó? Que yo era pequeña. Y entonces se forma un poco de risa porque era una hembra, una muchacha muy bonita, ¿no? Y en el intermedio del almuerzo yo hago el dibujo, ese mismo dibujo, la misma situación. Cuando él ve el periódico, los espejuelos se le saltaron así de la risa. Pero cuando no hay una situación violenta en el país, cuando todo está bien marchando, él tiene muy buen humor. Y le hice su caricatura, lo hice a él y la muchacha cargar. La hembra, y quedó lindísima. Eso no se publicó porque era internamente entre el Congreso, ¿no? Un libro que se hizo, un libro que creo que por orientación del mismo Fidel. Dijo, recojan todos esos dibujos y hagan un libro. Y en ese momento él se dirigió hacia donde nosotros estábamos montando la caricatura de todo lo que sucedía en el Congreso. Es decir, que hizo una parte en todo su tiempo y fue hasta allí, hasta el stand donde montábamos todas las caricaturas de los sucesos. Íbamos narrando el Congreso en caricatura a los caricaturistas. Eso que fue muy bonito en ese Congreso de Lupec. No recuerdo, hace años ya de esto. Nosotros participamos en salones internacionales. Este es un concurso que hace Israel, en Haifa. Esto es un concurso que fue sobre el tema de tránsito, de la seguridad vial, convocado por la UNESCO y el Ministerio de Educación de Israel. Y entonces tuve el honor de ganar el primer premio con este dibujo de los niños que han chocado el coche y están discutiendo. Ellos enviaron una carta muy bonita que, a pesar de que no hay relación entre nuestros países, este tipo de trabajo ayuda al acercamiento de las relaciones. No es el trabajo de invertir dinero en subversión y en sabotaje, es este trabajo humano que se hace y que puede acercar. Ellos mandaron una carta muy bonita a los israelíes. Y ahora actualmente estamos participando en un tema que es la tecnología, el desarrollo tecnológico, los avances de Internet, la utilización de Internet. Estamos participando en ese salón. Sí, él estaba tocando saxofón con una pierna de hembra, de Mónica. No se me ha olvidado ese dibujo.
Hecho por un norteamericano, un caricaturista norteamericano. No, yo hice unos cuantos, de Clinton se hicieron dibujos. A Reagan fue que más le hicimos. Lo poníamos de pistolero, de cowboy. Pero atacando el mundo, ¿no? Yo creo que el que más yo dibujé fue a Reagan, a Ronald Reagan. Y los demás caricaturistas también. Ajá. Ahora, actualmente hacemos un trabajo muy interesante. Los caricaturistas, hacemos la caricatura personal en varios lugares. Es que sí que trabajamos directamente con el público. Esto lo hace el grupo Aspirina. Ese era un grupo de jóvenes del cual integraba aparte Gerardo Hernández Nordelo, el compañero que se encuentra detenido, acusado injustamente de espía, junto con otros 4 compañeros más, de los 5. Este compañero es un compañero muy bueno, que yo siempre lo dije, venía con nosotros a trabajar a veces, a ocuparse de cómo resolvía caricaturas personales de los compañeros, muy serio, muy honesto. Hacía su caricatura, tenía un personaje que se llamaba El Pepino. Entonces, él era integrante de ese grupo de Aspirina, fue caricaturista en ese grupo. En ese grupo ahora estamos trabajando nosotros con el público, haciéndole dibujos. ¿Usted estaba en eso antes de ser detenido? Sí, desde jóvenes ellos integraron un grupo que trabajó en el periódico Tribuna que se llamó Aspirina. Es un grupo de compañeros jóvenes. Él fue integrante de ese grupo y siempre trabajó en actividades como caricaturista. Y nos molesta y nos duele que ese compañero esté acusado de espía, cuando en verdad lo que estaba era protegiendo de sabotajes, atentados y todas esas cosas. Entonces, ¿usted lo conoce personalmente? Lo conozco personalmente, lo conocemos personalmente, es un compañero muy bueno, buen hombre, serio, muy buena persona y muy honesto y muy decente. No creo que tenga que tener ese calificativo ni esa acusación de espía. Lo que estaba más bien era defendiendo la vida aquí de todos los cubanos. Eso quería. Sí, es como la anécdota de cómo hice una caricatura de Gerardo precisamente. Me encargan esa caricatura y yo no lo había visto mucho a él porque él no trabajaba específicamente en Palante, trabajaba en el otro grupo de Aspirina. Lo había visto algunas veces que venía a pedirme consejos a Vali y a mí de cómo hacer las caricaturas. Y entonces lo que hice fue el truco de ver cómo lo habían resuelto otros compañeros. Cuando terminé, los compañeros decían, pero esta es la mejor. Entonces yo se lo explico a los alumnos siempre. Y da la casualidad que fue en el caso de una caricatura personal que le hice a Gerardo.